Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunde cada día más en nuestros corazones. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos da la oportunidad nuevamente de poder considerar juntos un aspecto de su palabra. Las Escrituras son abundantes en el testimonio que dan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero también las Escrituras son muy ricas y muy abundantes en el testimonio que Dios pide que cada hijo de Dios dé mientras peregrina en la faz de la tierra, apreciados hermanos. Entonces, en el día de hoy vamos a acercarnos a la revelación de Dios, a su revelación especial, a las Escrituras sagradas, y vamos a mirar a través de ella qué consejos nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una experiencia de vida cristiana que esté de acuerdo al llamamiento que Dios nos hizo. Una experiencia de vida cristiana que esté acorde al alto llamamiento que tiene el mensaje del Evangelio para aquellos que creen en él, hermanos. Nosotros como cristianos, desde el momento de la conversión, tenemos una responsabilidad ante el Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Presentar un claro testimonio al mundo de que somos una nación santa. Y cuando me refiero a una nación santa, me estoy haciendo énfasis en la iglesia, porque la naturaleza de la iglesia es una naturaleza santa, apreciados hermanos. Entonces vamos hoy a considerar una porción de las Escrituras en el libro de Filipenses, pero vamos a iniciar en la segunda epístola de Pablo a Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17. Segunda Corintios 5, versículo 17. Segunda Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo viene hablando acerca de lo que produjo el ministerio de la reconciliación. Nosotros estábamos alejados de Dios por causa de nuestros pecados, por causa de tener una experiencia de vida pecaminosa que deshonraba al ser santo de Dios. Entonces Dios envía a su Hijo al mundo, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra, y a través de su sacrificio en la cruz, todo aquel que crea en él es reconciliado con el Padre. Y ese ministerio de la reconciliación es dado a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Cuando una persona nace de nuevo, quiere decir que en esta persona se ha implantado una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza va a guiar y va a dirigir a los hijos de Dios en una nueva experiencia de vida. Porque antes de ser de Cristo, nosotros teníamos una experiencia de vida que era de acuerdo a nuestra naturaleza, una naturaleza caída, una naturaleza muerta en delitos y en pecados, una naturaleza que heredamos de nuestros padres, ¿cierto? Entonces, nuestra esfera de vida y nuestra experiencia de vida no podía ser otra más que una experiencia pecaminosa, una experiencia que deshonrara la santidad de nuestro amado Dios, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando una persona cree en Cristo, a través de la obra reconciliadora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora el Espíritu Santo comunica al creyente una nueva vida, una nueva naturaleza. Por eso entonces el apóstol dice que el que está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es, ¿cierto? Entonces nuestro Señor Jesucristo fue el último de la raza de Adán. Por eso Él se presenta como el segundo hombre, ¿cierto? Y también se presenta como el último de la raza de Adán.
porque cuando Él muere, muere el último descendiente de Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y luego le da paso a una nueva creación. No quiere decir esto entonces que los hombres que nacen hoy no nazcan con la naturaleza de Adán, sí, pero nuestro Señor Jesucristo se presenta como el último Adán y le da muerte en la cruz. Luego cuando resucita, resucita como una nueva creación. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, Él es la nueva creación. Y entonces ahora los que somos de Cristo, ahora también se nos ha implantado por el Espíritu Santo esa nueva naturaleza. Ahora somos una nueva creación. Y como nueva creación acá en esta tierra, el Espíritu Santo, a través de los escritores neotestamentarios, empieza a mostrarnos cuáles son las demandas de esa nueva naturaleza en el cristiano. ¿Qué demanda Dios acerca de sus hijos para que el mundo entero pueda ver cómo es la naturaleza de los hijos santos de Dios? Cómo es la nueva naturaleza de aquellos que se han unido a nuestro Señor Jesucristo por la fe. Entonces, para poder entender un poco eso, vamos a considerar una porción en la epístola a los Filipenses. Los hermanos que nos quieran acompañar con sus Biblias, en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, vamos a leer los versículos 27 y 29. Filipenses, capítulo 1, versos 27 al 29. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Entonces, queremos hacer énfasis en este tiempo, en el versículo 27. Recuerde, el apóstol Pablo se encontraba en prisión. Esta es una de las epístolas en prisión. Y estando en prisión, estaba preocupado, tenía una carga real en el corazón por las iglesias por las cuales él había fundado, había trabajado con los obreros. También tenía carga por las iglesias que él no había fundado, pero las habían fundado los hermanos que estaban colaborando con él en la obra apostólica. Entonces Pablo se preocupaba porque la iglesia pudiera presentar un testimonio de vida, un comportamiento de vida que vaya de acuerdo a las normas de santidad y de vida que presenta el Evangelio de Cristo. Entonces queremos hacer énfasis en este día, apreciados hermanos, en el versículo 27. Pues vamos a leerlo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si se dan cuenta, en este verso aparece 2 veces la palabra Evangelio. Pablo les dice, ellos sabían que el apóstol se encontraba encarcelado. Les dice entonces de que sea que él esté ausente o esté presente, él siempre va a esperar que los nacidos de nuevo se conduzcan de acuerdo a su nueva naturaleza, que se conduzcan de acuerdo a la nueva vida que fue implantada en ellos por medio de la regeneración y por medio del nuevo nacimiento. Esa vida nueva tiene una esfera de vida, tiene una manera cómo conducirse. Esa nueva vida tiene una evidencia que efectivamente está representando la naturaleza santa del Señor. Quiero que leamos el mismo versículo de la Biblia Textual 4. Vamos a leer Filipenses de la Biblia Textual 4, donde ella nos va a mostrar un poco más exactamente la traducción del verso 27, que es el que vamos a considerar en el día de hoy.
Verso 27. Presta atención a lo que dice la traducción de la Biblia textual. Solamente vivid dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma alma, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia Reina y Valera 60 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, y la Biblia Textual 4 dice solamente vivid dignamente como ciudadanos del Evangelio. Apreciados hermanos, entonces empezamos diciendo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo regula la conducta de un nuevo nacido, hermanos. Y es necesario que hablemos estos aspectos mayormente por los tiempos que estamos viviendo en el mundo entero. Es necesario que nosotros entendamos como hijos de Dios cuál es la manera en que nosotros debemos comportarnos, ser y vivir en esta sociedad. En una sociedad maligna, en una sociedad que está en oscuridad por causa de la naturaleza vieja del hombre, en una sociedad que se encuentra en oscuridad por causa de la obra perversa del maligno y los suyos. Entonces es necesario que en esta era de oscuridad se encuentre una luz, y esa luz se encuentra en los hijos de Dios, y esa luz se va a conocer en la manera como los hijos de Dios viven, cómo los hijos de Dios se comportan, cómo los hijos de Dios tienen su experiencia de vida diaria. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Evangelio regula la conducta de vivir de los hijos de Dios. El Evangelio nos enseña cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra experiencia de vida en el trabajo, cómo debe ser nuestra experiencia de vida en nuestro hogar, cómo debe ser nuestra experiencia de vida en el estudio, cómo debe ser nuestra experiencia de vida con los semejantes, cómo debe ser nuestra experiencia de vida en el entorno donde nosotros vivimos, cómo debe ser nuestra experiencia de vida con las autoridades. El Evangelio es muy rico en enseñarnos de manera práctica cómo debe ser la manera en relacionarnos en todos estos aspectos y en todo este entorno. Entonces empezamos llamando la atención, amados hermanos, a esta palabra comportéis. Esta palabra comportéis, si recuerdan, en la Biblia Textual 4 dice es como ciudadanos. ¿Por qué la Biblia Textual lo traduce así? Porque la palabra griega para comportéis en el Nuevo Testamento griego es la palabra griega politeuestes, que viene de la palabra griega polites. Esta palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento griego y significa ciudadano. Esta palabra es un término técnico en la jurisprudencia romana que regulaba cómo vivir en la sociedad según la ley. Entonces la traducción más literal de esa palabra comportéis es la palabra vivir como ciudadano. Y esta palabra, su forma verbal es tiempo presente, quiere decir que el escritor cuando escribe coloca al texto el verbo en tiempo presente. Con eso esperaba que cuando sus lectores lo leyeran se dieran cuenta que era una demanda, que era una experiencia de vida que debía ser constante en medio de los cristianos, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo enseñando a los filipenses es que está haciendo un juego de palabras sobre la doble ciudadanía de los filipenses. ¿Cuál? Los filipenses eran ciudadanos romanos porque pertenecían a una colonia del Imperio Romano, ¿cierto? Pues eran de la ciudad de Filipenses. Pero también el Espíritu Santo está mostrando que los filipenses eran ciudadanos celestiales. Aunque la Biblia Textual 4 traduce ciudadanos del Evangelio, hermano. Mire, para que podamos entender
¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cierto? ¿Somos hombres? Claro que sí. ¿De carne y hueso? Claro que sí. Pero ahora nuestra mente debe elevarse un poco y entender que en el momento del ejercicio de la fe, en el momento de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados, en el momento que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella, Efesios 1, en ese momento ahora nosotros contamos con otra ciudadanía aparte de la que tenemos por nacimiento, porque volvemos a nacer. Y esa segunda ciudadanía, hermano, es celestial. Quiere decir que ahora nosotros, aunque vivimos en la tierra, somos ciudadanos del cielo. Por eso los ciudadanos del cielo deben vivir de acuerdo a las demandas celestiales estando acá en la tierra. Por eso entonces vemos la preocupación que tenía el apóstol cuando estaba encarcelado. La preocupación era que el testimonio de los creyentes en Filipenses fuera un buen testimonio que afectara el entorno donde vivían para que el evangelio pudiera tener un avance. Estaba preocupado para que el testimonio de los hermanos pudiera afectar el entorno donde vivían y pudiera avanzar. Pero también estaba preocupado de que los hermanos no dieran un buen testimonio y eso pudiera ser un obstáculo. ¿Para qué? Para que las personas pudieran creer en el mensaje del evangelio. Por eso nosotros, hermano, decimos lo que dicen las Escrituras, que una persona que ha nacido de nuevo, cuando no tiene un testimonio de vida de acuerdo al llamamiento y las demandas espirituales del evangelio, son personas que están afectando el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso muchas veces muchas personas no responden a ese llamamiento. Entonces, Pablo dice solamente vivir dignamente, ¿cierto? O sea, no se trata de andar como es digno, sino de hacerlo dignamente. ¿Qué significa dignamente? Honrando con nuestra vida, con nuestro comportamiento al Señor que nos salvó, apreciado hermano, ¿cierto? Entonces el andar del cristiano, la experiencia del cristiano debe ser una experiencia, debe ser un comportamiento que esté de acuerdo al evangelio que profesa, al evangelio que predica, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que cuando una persona, un cristiano, no camina de acuerdo a esa ciudadanía celestial o a esa ciudadanía del evangelio, es una persona que le va a quitar valor al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que en el antiguo pacto Dios decía que el nombre de él era vituperado por los judíos porque daban un mal testimonio del Dios de Israel, del Dios vivo. Bueno, lo mismo pasa cuando un hijo de Dios no vive de acuerdo a su ciudadanía. Lo mismo sucede cuando el Hijo de Dios no se comporta como ciudadano del evangelio, como traduce la Biblia textual. Lo mismo sucede cuando un hijo de Dios no tiene una experiencia de vida que demuestre que aunque Él está en la tierra, Él es del cielo. De ahí procede su ciudadanía. Y si seguimos más adelante, el apóstol Pablo nos va a mostrar en Filipenses capítulo 3:20, en contraste con los falsos maestros que solo piensan en lo terrenal, en lo natural. En contraste con ellos, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo nuevamente una palabra que es muy parecida a la palabra ciudadano o comportéis en Filipenses 1:27. Es la palabra ciudadanía. Y esta ciudadanía es la palabra griega politeuma. Esta palabra es lo que se conoce en teología como el apas legómeno. Quiere decir que es la única vez que esta palabra aparece en las Escrituras. Entonces aquí Pablo nos recuerda acá, contrastando con los falsos maestros y los falsos creyentes, que su mente está solamente en las cosas de la tierra, que piensan solo en lo terrenal.
ahora contrasta a los hijos de Dios por su ciudadanía que está anclada al cielo, que debe vivir como una persona que no piensa en las cosas de la tierra, sino que tiene puesta la mirada en el cielo y su esplendor, hermanos, ¿cierto? Entonces, recordemos que los filipenses, naturalmente, ellos tenían una alta estima por ser ciudadanos romanos, porque Filipos era una colonia romana, ¿cierto? Y Pablo les dice, es bueno ser ciudadano romano, pero es mucho mejor ser ciudadano celestial, ¿cierto? Porque cuando nosotros somos ciudadanos celestiales, quiere decir que hacemos parte de la familia de Dios que es celestial, ¿cierto? Entonces, como ciudadanos celestiales, nuestro testimonio debe afectar a las personas que viven acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, aunque los filipenses eran ciudadanos de una colonia romana, también eran ciudadanos del cielo, ¿cierto? Entonces, por eso dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Y esa palabra en los cielos ilustra la otra ciudadanía importante que nosotros tenemos, la celestial. Nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. Nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual en el cuyo rey es nuestro Señor Jesucristo. Y su trono no estaba en Roma en ese tiempo. Y su trono literalmente tampoco se encontraba en Jerusalén la terrenal, sino que su trono está ¿en dónde? En la Jerusalén la celestial. Apreciados hermanos, esa es de ahí de donde es nuestra ciudadanía, de la ciudad celestial, que finalmente será manifestada en todo su esplendor al final de los tiempos, a la consumación de los siglos. Entonces, esa otra ciudadanía que es de los cielos, nos muestra que nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual, donde hay una ciudad espiritual y que se llama la Jerusalén, la celestial. Mire cómo lo dice el escritor de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos capítulo 12, verso 22. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, Pablo, el escritor a la epístola a los Hebreos, está comparando la experiencia del monte Sinaí, cuando Dios les habló y dio la ley, con la experiencia de pertenecer a la asamblea, al cuerpo de Cristo. Entonces les dice en el verso 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, donde había fuego, donde había relámpagos, donde había tinieblas, tanto que Moisés incluso estaba asustado. Nosotros no nos hemos acercado a ese lugar. Nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén, a otra ciudad, ¿cierto? Por eso dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. Nos hemos acercado también a la compañía de muchos millares de ángeles. Y presta atención a este versículo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todas las cosas, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiero leer el mismo versículo, el 23, de la versión Bover Cantera. Dice, verso 23. Dice, vamos a leer el 22. Sino que os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celeste, a la miríada de ángeles, a la festiva asamblea. Y presta atención como dice acá. Y a la iglesia de los primogénitos inscritos en el censo de los cielos. ¿Por qué la traducción Bover Cantera utiliza la traducción iglesia de los primogénitos inscritos en el censo de los cielos? Primero, porque en Reina y Valera 60, donde dice a la congregación de los primogénitos, la palabra congregación es la palabra griega eclesía. Por eso lo traduce iglesia de los primogénitos, ¿cierto? Dos, ¿y por qué dice inscritos en el censo de los cielos? Esta traducción, ¿por qué coloca inscrito en el censo de los cielos? Bueno, es por la palabra griega que se traduce inscritos, hermanos, que ya la vamos a mirar, que tiene que ver con nuestra ciudadanía celestial. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, recuerde, nos hemos acercado
Dios, cuando nosotros creímos, nos introdujo en una nueva ciudad, la Jerusalén, la celestial, ¿cierto? Esta ciudad se llama la ciudad del Dios vivo, porque ¿quién es el arquitecto y quién es el constructor? Dios. Por eso es la ciudad del Dios vivo. Él mismo la diseñó, Él mismo la hizo, ¿cierto? Y le llama inscritos en los cielos, porque esa palabra griega, la palabra verbo para inscritos, es la palabra apógrafo. Y esta palabra apógrafo significa apuntar, copiar, registrar, inscribir. Está relacionada con un registro. Y esta palabra apógrafo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento griego. 3 veces aparece en Lucas 2, verso 1, verso 3 y verso 5. Y en el contexto donde aparece siempre esta palabra es cuando María, la madre del Señor Jesucristo, y José, su padre adoptivo, fueron censados. Lucas 2, verso 1, cuando dice empadronado, Lucas 3, cuando dice empadronado, y Lucas 5, cuando dice empadronado. Este empadronamiento significaba un censo, que las personas tenían que ir a registrarse para que su nombre quedara ya censado y pudieran sacar el número de personas existentes en la ciudad. Entonces, por eso, la Biblia Bover Cantera traduce inscritos en el censo de los cielos, porque así la palabra griega lo da a entender. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con nuestra ciudadanía? Con politeuma. Bueno, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, apreciados hermanos. Nuestros nombres están inscritos en los cielos, ¿cierto? Así le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, a los 70 creo, que cuando estaban expulsando demonios, ellos se regocijaron por eso y el Señor les dice: regocíjense porque sus nombres están inscritos en los cielos. Entonces, es como si nosotros hubiésemos sido registrados como ciudadanos del cielo. Es como si en el cielo se hubiera hecho un censo y hubieran registrado nuestro nombre, ¿cierto? Donde también los ángeles están registrados, los ángeles que no desobedecieron. Entonces, como ciudadanos del reino, inscritos nuestra cédula, por decirlo así, en los cielos, debemos llevar una vida libre de toda esclavitud, una vida libre de toda esclavitud pecaminosa, una vida libre de las tinieblas, porque de allí fuimos sacados y fuimos puestos en el reino de luz. Apreciado hermano y amado hermano, practicando un estilo de vida que esté a la altura del evangelio de Jesucristo, hermanos. Entonces se nota nuestra experiencia de vida como ciudadanos del cielo y como ciudadanos del evangelio en nuestras conversaciones, en el modo de vivir, en los negocios, en el trabajo, en la manera de vestirme, en las actividades incluso de recreación, ¿cierto? En nuestros hogares, en la manera como nos relacionamos con el gobierno. Toda nuestra manera de vivir es una muestra de lo que está en nuestra mente y corazón. Toda nuestra manera de vivir es una experiencia que debe reflejar la altura del alto llamamiento del evangelio. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la altura del evangelio. Ahora decimos que nosotros mismos no podemos producir ese testimonio, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida a poder producir ese testimonio de vida donde las personas reconozcan que efectivamente nosotros no somos de esta tierra, que pertenecemos a otro lugar y que representamos al Dios más alto, al Creador de los cielos y la tierra, que es santo. Entonces, hermanos, colocando estos 3 versos como principios, vamos a hablar de 4 características del comportamiento del cristiano mientras peregrina en esta tierra. La Biblia es muy rica y es muy abundante en mostrarnos de manera práctica cómo debe ser el comportamiento de los hijos de Dios. Por ejemplo,
Hay algo muy práctico que dice: no mintáis unos a los otros habiendo despojado de vuestra vieja naturaleza. Esa es una manera práctica que el cristiano debe empezar a vivir. Naturalmente, por la naturaleza pecaminosa, era normal que la persona mintiera. Pero ahora que está en Cristo, ahora el Espíritu Santo le enseña, le da el poder, la facultad y la palabra para que oriente su vida y ya no sea una vida pecaminosa, es mentira, ¿cierto? Entonces vamos a considerar muy brevemente, porque este tema es muy amplio. Ya los hermanos después de esto podrán empezar a añadirle más aspectos y características de cómo debe ser el comportamiento del ciudadano del Evangelio. Cómo debe ser el comportamiento, la experiencia y la esfera de vida de los ciudadanos celestiales, que somos cada uno de nosotros los que el Señor Jesucristo ha redimido por su sangre. Entonces quiero hacer énfasis en 4 aspectos primordiales. En el Evangelio hay muchísimos más, hermanos. Vamos a sacar solamente 4 aspectos. 1, vamos a hablar de la manera en cómo nosotros como cristianos hablamos. 2, vamos a ver la manera en cómo debemos relacionarnos los empleados con nuestros jefes. Y 3, vamos a ver la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el Estado. Y vamos a ver la manera cómo las Escrituras nos dice que debe ser nuestra conducta en relación con nosotros mismos. Cómo nos relacionamos, el Evangelio, cómo se relaciona y cómo nos pide el Evangelio que seamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una práctica que nosotros teníamos antes de ser de Cristo y ahora el Espíritu Santo a través de la palabra empieza a hacernos un énfasis de experiencia de vida para que la practiquemos. Empecemos primero con Efesios capítulo 4. Si van a querer acompañarnos con su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29. Ya en el verso 17 el apóstol viene hablando de la nueva vida de la persona en Cristo. Y como nueva vida, como una nueva naturaleza que se le implantó, ahora entonces el cristiano orienta su vida en un testimonio diferente al que tenía antes, ¿cierto? La Biblia es muy práctica, hermano, y estos aspectos que vamos a hablar son enteramente prácticos para cada uno de los cristianos. Ya vimos el aspecto doctrinal. Somos ciudadanos celestiales, somos ciudadanos del Evangelio, ¿cierto? Nuestra ciudadanía está en los cielos, fuimos inscritos en el censo de los cielos, allá está la iglesia de los primogénitos, ¿cierto? Ese es el aspecto doctrinal. Ahora veamos el aspecto práctico. Efesios 4:29. Quiero enfatizarme solamente en estos 4 aspectos. Volvemos a decirlo, hay muchísimos más aspectos que nos hablan acerca del Evangelio, del comportamiento y de la experiencia de vida del cristiano debajo del sol, que honre el nombre del Señor y esté de acuerdo a la altura del llamamiento del Evangelio de Jesucristo. Efesios 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces empezamos diciendo que esta palabra corrompida significan en el texto griego palabras podridas, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo llama la atención a la iglesia en Éfeso, es porque naturalmente los Éfesos antes de ser de Cristo era su experiencia de vida natural. Palabras deshonestas, palabras corrompidas salían de su boca, hermanos. Pero ahora cuando se nos llama al reino de Dios, se nos incluye en la familia celestial, el Espíritu Santo espera que nuestro vocabulario pueda ser mudado completamente. Es degradante y deshonroso ver hijos de Dios que han nacido de nuevo, que todavía utilizan un vocabulario como el vocabulario que utiliza el mundo, hermanos. Incluso nuestro vocabulario debe ser santo. El habla del cristiano debe ser un hablar santo. El mundo debe reconocer al cristianismo por su manera de hablar, porque de su boca no salen palabras deshonestas o no salen palabras corrompidas, hermano. Entonces este versículo nos muestra que el habla del cristiano regulado por el Espíritu Santo y por la nueva naturaleza debe ser ¿qué? Edificante. Por eso dice el texto acá,
para la necesaria edificación. Entonces lo que el cristiano habla hacia el mundo o con el mundo debe tener un resultante para él, ayudarlo, acercarlo al reino de los cielos, ¿cierto? También debe ser un habla como apropiado, o sea, buena. Nosotros como cristianos debemos hablar acorde con la situación. También debe ser un habla como con gracia, ¿cierto? O sea, debe darle gracia a los oyentes. Entonces lo primero que empezamos diciendo, una de las características del comportamiento de los ciudadanos celestiales es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Mire cómo lo dice también Pablo en Efesios 5:3, ahí más adelante, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Quiero leer el mismo texto acá de la Biblia textual, Efesios 5, versículo 3. Dice 4, ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades como que no convienen, sino más bien acciones de gracia. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos pecados son pecados de la lengua, hermanos, ¿cierto? Que son chistes groseros, que son obscenidades, ¿cierto? Que son vulgaridades. Entonces, hermano, este lenguaje obsceno, este es un lenguaje que debe ser erradicado de la boca del cristiano. Porque cuando un cristiano habla palabras deshonestas, cuando un cristiano habla vulgaridades, hermano, cuando un cristiano habla neciamente, no está representando cómo Dios habla, hermanos. No está representando el lenguaje de Jesucristo, hermanos. Entonces es necesario que como cristianos revisemos nuestra vida cristiana, y si alguno de los hijos de Dios está empleando palabras deshonestas, palabras corrompidas en su vocabulario, reconsidérelo, porque nuestro vocabulario incluso debe ser santo, apreciados hermanos. En Colosenses 3:8 vuelve la Biblia textual a utilizar esta misma palabra, la misma palabra griega para lenguaje obsceno. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el evangelio regula la manera de vivir del cristiano. Y cuando el cristiano vive de acuerdo a la regulación del evangelio por el Espíritu Santo, va a ser un testimonio a los de afuera. Y las personas van a reconocer en esa vida que efectivamente Cristo vive en él y que Cristo ha resucitado. Entonces, uno de los primeros aspectos o características que queremos mostrar del comportamiento del ciudadano del cielo es su manera de hablar, su manera de expresarse, ¿cierto? Hoy en día, lastimosamente, uno de los más grandes y mayores pecados del cristiano son pecados de la lengua. Tienen problemas para poder presentar un vocabulario santo. Y no solo eso, también problemas de refrenar la lengua, como dicen las Escrituras, hermano, ¿cierto? Entonces eso muestra inmadurez espiritual en los hijos de Dios. Entonces, primer característica práctica para los hijos de Dios, para todos nosotros, es que tengamos un vocabulario santo, un lenguaje santo. Segunda característica tiene que ver con las personas que son empleados y cómo debe ser su relacionamiento con los amos. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 9. Tito, capítulo 2, versículo 9. Debemos entender que Pablo está hablando en el contexto histórico de la esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud en los tiempos del apóstol no era la misma esclavitud que nosotros recordamos que hubo hace algunos siglos en nuestro continente y en Europa. La esclavitud en los tiempos del apóstol Pablo era muy diferente. El esclavo vivía en la casa, servía en la casa, ¿cierto? No era aquel que tenía cadenas en las manos o en los pies. Pero como la palabra de Dios es atemporal, y por ser atemporal tiene una aplicación en todos los tiempos. Entonces vamos a hablar del contexto histórico de los esclavos, cómo tenían que relacionarse con sus amos, para aplicarla en nuestro tiempo de los empleados, cómo deben ser, cómo debe relacionarse con sus jefes. Hermano, ahí también se va a ver el testimonio de Jesucristo. Ahí también, en esa esfera de trabajo laboral,
se va a ver si nosotros representamos el Evangelio y nuestra ciudadanía celestial. Vamos a ir a Tito 2, versículo 9. Dice: exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Entonces, miren lo que empieza diciendo el apóstol Pablo, ya hablando acerca del contexto histórico en el cual se está refiriendo la epístola, ¿cierto? Está hablando acerca de los esclavos en el tiempo del apóstol Pablo en el siglo I de la era cristiana después de Cristo. Entonces, tenemos que empezar diciendo que lo primero que le dice el apóstol a los siervos, a los que tienen personas que están por encima de ellos, lo primero que le dice es que tienen que sujetar. Lo primero que le dice es que tiene que someterse a ellos, ¿cierto? Es una manera de mostrar un buen testimonio ante el Señor. Dice que se sujeten a sus amos y que agraden en todo lo que es lícito, ¿cierto? Cuando sus jefes les pidan que haga algo que es ilícito y ustedes no lo pueden hacer para poderlo agradar, o sea, agraden en todo lo que es lícito, ¿cierto? Haciendo las cosas para el Señor. También les recomienda el Espíritu Santo que no sean respondones. Uno de los mayores problemas del ser humano es que cuando le dicen algo, el cristiano y el hombre natural no pueden quedarse callados. Ellos tienen que responder porque eso hace parte de un ego que todavía no ha disminuido, está muy grande todavía, entonces la persona no soporta eso, todavía le falta hacer morir lo terrenal. Entonces Pablo le dice que no sean respondones. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo conocía cuál era la naturaleza de los esclavos en aquel tiempo. Entonces le dice, mira, los esclavos que no son cristianos y los esclavos que son cristianos se tienen que diferenciar. Los amos deben reconocer a un esclavo cuando es nacido de nuevo, cuando se le ha implantado la nueva naturaleza. Entonces los amos mandaban a los esclavos y los esclavos respondían, hacían las cosas pero a regañadientes, ¿cierto? O también se quejaban de todas las órdenes que recibían. Siempre encontraban una respuesta a sus amos, ¿cierto? Siempre estaban en contra de todo lo que se les ordenaba. Entonces Pablo le dice, mira, hagan el trabajo con sencillez, hagan el trabajo con alegría de corazón, hagan el trabajo no buscando servir al ojo, hagan el trabajo con diligencia, ¿cierto? Hagan el trabajo como haciéndolo para el Señor, ¿cierto? Porque es una alegría poder trabajar y llevar el sustento a nuestra casa, hermanos. Entonces Pablo le decía, no sean respondones. Cuando les manden a hacer algo, hágalo con sencillez y hágalo con alegría de corazón. Pero también le dice que no defraudando. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra? Porque en el primer siglo era muy común que los esclavos robasen a sus dueños. Muchos de ellos empezaban a ahorrar de a poco hasta conseguir dinero para pagar su libertad. Entonces Pablo lo conocía. Recuerda que Pablo, hay una epístola a Filemón donde trata un asunto con un esclavo que era Onésimo, ¿cierto? Entonces Pablo le dice, no defrauden. Los esclavos que no tienen una nueva naturaleza, una naturaleza santa, mantienen defraudando a sus dueños. Pero nosotros, como hijos de Dios y los esclavos que han nacido de nuevo, no deberían robar a sus amos, porque también infringen el mandamiento de Dios que dice que no debemos hurtar, ¿cierto? Entonces los esclavos iban a ser reconocidos por su conducta como hijos de Dios. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, aplicando la palabra a nuestros tiempos. Aquellos hermanos que están laborando deben tener esta experiencia de vida con sus superiores, hermanos. Sabemos que hay jefes muy difíciles, pero la Escritura dice a través del mismo Pedro que aún sean difíciles, ellos deben ganárselos para Cristo por su testimonio, hermanos. Solo la vida cristiana y solo la cruz puede lograr que esta realidad en la vida de un creyente, hermano. Pero también termina diciendo, mire que cuando el cristiano que es esclavo, el cristiano que se sujeta, que agrada, que no es respondón y no roba, ¿sabe qué sucede cuando pasa esto? Dice el texto, adorna
dice el texto, adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Entonces, cuando un cristiano que es esclavo o es empleado tiene esta experiencia de vida, lo que va a hacer es que va a adornar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, esa conducta de los esclavos va a hacer honor a el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un esclavo o un empleado vive de esta manera, va a aparecer la fe en toda su belleza y va a haber una concordancia en lo que cree el esclavo y el empleado con lo que practica, hermano, ¿cierto? Entonces, como lo dijimos ahorita, estas virtudes no estaban limitadas solamente al tiempo del apóstol Pablo, sino que la palabra de Dios, por ser atemporal, alcanza a todos en todo tiempo, hermano. Alcanza a todos los que sirven en todos los tiempos, ¿listo? Cuán importante es la experiencia de vida y el comportamiento diario de los hijos de Dios. Entonces, estamos viendo 4 características del comportamiento de los ciudadanos del cielo o del evangelio. Vimos una que tiene que ver con nuestro hablar, el hablar cristiano. La segunda tiene que ver con nuestro relacionamiento de empleados a nuestros jefes. ¿Cómo debe ser ese relacionamiento dirigido por el Espíritu Santo y la palabra? Tercero, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El contexto de la epístola es que los cristianos estaban siendo perseguidos por la sociedad. Aún no era la persecución sistemática que hizo Nerón en su tiempo, sino que la sociedad donde vivía los estaban injuriando por ser del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos les estaban quitando sus propiedades, estaban teniendo persecuciones los hermanos por el nombre del Señor. Entonces Pedro les escribe, ¿cierto? Y les dice que en medio de esa circunstancia ellos deben resplandecer por medio de las obras. Y por eso tiene un subtítulo, el verso 12, vivid como siervos de Dios. Quiero llamar la atención al versículo 17. Vamos a leerlo. Que este es el tercer aspecto de la característica del comportamiento del ciudadano de los cielos. Honrad a todos. Vamos a leerlo. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Entonces aquí Pablo utiliza 3 imperativos para mostrar la ética del cristiano. Estos 3 imperativos están en amad, temed y honrad. Empieza diciendo que nosotros debemos honrar a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos honrar a los hombres? ¿Qué significa honrar a los hombres? Significa tener en alta estima, hermanos, ¿cierto? Porque los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo primero que le dice Pedro a los hermanos que están siendo perseguidos es: honren a todos en medio de la persecución, porque así van a mostrar verdaderamente la luz que hay en ustedes. Entonces nosotros debemos tener en alta estima a los hombres por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Vienen los 3 imperativos. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Entonces el primer imperativo es amad a los hermanos. Esa palabra amando está en presente activo de imperativo. Entonces quiere decir que cuando es presente es una acción constante, ¿cierto? Activo significa que la persona está haciendo la acción, imperativo significa que es un mandamiento. Quiere decir que lo podemos traducir así: estén amando a la fraternidad, porque esta palabra hermanos se traduce más literalmente como fraternidad, o sea, la comunión de los hermanos, ¿cierto? Entonces, recuerde que el Señor Jesucristo en Juan 13 nos dijo que el mundo iba a reconocer que éramos discípulos de ellos. ¿Era por qué? Era por el amor que se hallaba en medio de nosotros, hermanos, ¿cierto? Entonces el mundo identifica la realidad de la vida cristiana es por el amor. El mundo, cuando nos ve, tiene que ver cuánto nos amamos, apreciado hermano, ¿cierto? Pero recuerde que ese amor que nos profesamos tiene que ser un amor
como el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el amor que Dios tuvo hacia nosotros o tiene? Un amor inmerecido, un amor que se dirige a los no dignos, un amor que no espera recompensas, ¿cierto? Porque hay veces no amamos a ciertos hermanos, a cierta persona, porque no son dignas. ¿Acaso cuando Dios nos amó éramos dignos? Entonces el amor que Dios demanda que tengamos hacia la fraternidad, ese es el amor con el que Él nos ama a cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que hubo una persona que amó de una manera diferente y fue Jesucristo. Muchos judíos no creían en Cristo, no lo reconocían como el Mesías, pero hay algo que ellos no podían negar. ¿Qué no podían negar? El amor que Cristo tenía para con los hombres. Eso no lo podían negar. No podían estar de acuerdo con él, los fariseos, los saduceos, pero algo que no podían negar era la manera en que Cristo amaba a los hombres. Entonces, una experiencia de vida cristiano que nos va a mostrar que somos ciudadanos del cielo es que nos amamos, no aborreciéndonos. Porque en Primera de Juan dice que cuando un cristiano aborrece a su hermano, es un homicida, hermanos. Tenga cuidado con esa amargura en el corazón que tiene contra otro hijo de Dios. Tenga cuidado con eso que está en su corazón anidando, hermanos. Colóquele atención a eso, enfréntese a esa situación y pídale al Señor fortaleza para poder enfrentar eso. Nosotros tenemos el mandamiento, amar. Esa es la experiencia de vida, a la fraternidad. Y estemos amando constantemente. O sea, es un amor que es constante, que no acaba, hermanos, ¿sí? Ese es el primer imperativo. Segundo imperativo, temed a Dios. Entonces, como está en imperativo y está en presente, se puede traducir: estén temiendo a Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, cuando lo reverenciamos como el Señor dueño de todas las cosas. Cuando nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, estamos temiendo al Señor. Pero también tememos al Señor cuando tememos hacer algo que ofenda su nombre. Cuando tememos hacer algo que ofenda su santidad. Cuando tememos representarnos falsamente como su imagen acá en la tierra, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos que tememos a Dios es porque lo honramos, estamos reverenciando el nombre de Dios, pero también tememos a Dios cuando tememos en nuestro corazón hacer cualquier cosa que pueda ofenderlo a Él, que pueda ofender a los hermanos, que pueda ofender a los semejantes. Por eso debemos aprender a conducirnos sabiamente en esta tierra mientras estamos peregrinando, porque recuerde que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? En los cielos. Finalmente, nuestra morada final es en otro lugar, no es acá. Acá es un paso donde estamos aprendiendo muchas cosas que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y el último imperativo de 1 de Pedro 2:17 es honrad al Rey. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el verbo está en presente, activo e imperativo. Entonces, es un mandamiento y debe ser una experiencia constante que el cristiano honre al Rey, quiere decir, honre a las autoridades. Hay un libro de Donald Carson, que se llama La difícil doctrina del amor de Dios. Pero en este caso podríamos decir la difícil doctrina de honrar al Rey, hermano. Tenga cuidado, apreciado hermano, porque hay un aspecto en la tierra que se manifiesta mucho con los gobiernos. Y es que ustedes saben que una de las características por la cual es reconocido el diablo es por la rebelión. El hombre natural es rebelde por naturaleza. Por eso al hombre natural, cuando le hablan de rebelión, inmediatamente el ser humano inmediatamente siente una empatía. Entonces nosotros, como cristianos, lo que debemos hacer y cómo debemos relacionarnos con nuestro gobierno es honrar al Rey. Le pregunto, apreciado hermano, ¿usted honra al Rey? ¿Usted ora por sus gobernantes cada día como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dice que lo debamos hacer? ¿Usted ha visto cómo se relacionó Cristo con las autoridades romanas que tenían subyugada el país? ¿Usted vio cómo Jesucristo lo hizo?
que fue finalmente la decepción de Judas. Judas pensó que Jesucristo era un Mesías al estilo de David, que iba a recoger muchos soldados, se iba a enfrentar al dominio romano y lo iba a revocar. ¿Usted ha leído la Biblia y ha visto cómo Cristo se enfrentó al gobierno romano? Entonces, hermano, una característica de comportamiento hacia nuestros gobiernos y hacia nuestros reyes o las personas que están en autoridad es que debemos honrarle. Y el verbo está en presente, quiere decir que debe ser una actitud continua, apreciado hermano. Entonces nosotros debemos respetar a nuestros gobernantes como funcionarios puestos por Dios para mantener una sociedad ordenada, ¿cierto? Pero me llama la atención porque este honrad a los reyes da a entender el texto que es digno de que se debe hacer un doble honor. ¿Por qué? Porque ya en la primera parte dice honrad a todos los hombres, porque son hechos a imagen y semejanza, pero también debemos honrarlo por su condición de rey. Entonces nosotros debemos tener una actitud interior de respeto y obediencia. Tenga cuidado con el gen de Satanás, que es la rebelión, hermano. Tenga cuidado. Nuestro relacionamiento con las autoridades debe ser como el Espíritu Santo lo dice por la Biblia. Orar por los gobernantes para que vivamos quietos y reposadamente, honrando a los reyes, porque así lo dice la Escritura. Entonces nosotros podemos colocarnos a la luz de la Biblia y preguntarnos si hemos estado honrando a los reyes. Hermano, pero yo ¿cómo voy a honrar un rey sabiendo que las leyes que sacó me afectó? Ahora yo le digo, querido hermano, que cuando Pedro escribe la epístola, ¿sabe quién era el emperador de turno? Nada más y nada menos que Nerón, el que mandó a quemar a los cristianos, el que utilizó a los cristianos como antorchas para iluminar Roma, el que utilizó perros untados de ropas de cristianos y los perseguían para que se los comieran. Ese era el rey de turno. Y al rey de turno, el apóstol Pedro dice, honren al rey. ¿No le parece que debemos considerarlo? Debemos considerarlo. Y cuando lo hacemos de esa manera, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos dando un comportamiento acorde a nuestra ciudadanía celestial, hermano. Cuando el creyente vive su fe de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, el mundo va a observar una verdadera realidad en ese cristiano. Entonces, hermano, tercer aspecto que nos muestra la Escritura de cómo debemos comportarnos, cuál es nuestra característica como ciudadano del cielo. Cuarta y última, vamos a leer Mateo 6 primero, Mateo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5 dice, Mateo 6, versículo 5. Cuando oréis, no sea como los hipócritas, porque ellos aman, presta atención a esta palabra, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de los hombres para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Marcos 12:36. Vamos a complementarlo hablando de lo mismo. Marcos 12:38. Marcos 12:38. Y les decían su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las primeras plazas, y está implícita una elipsis, y aman las primeras sillas de las sinagogas y aman los primeros asientos en las cenas. Última característica por la cual debe ser reconocida el comportamiento de una persona que está inscrita en el censo de los cielos. El ser humano tiene un énfasis desmedido en sí mismo, hermanos. El ser humano, por su naturaleza caída, siempre mantiene constantemente haciendo énfasis en ellos mismos. Y todo lo que hacen, lo hacen para poder satisfacerse. Tienen un amor desmedido hacia el yo, son egoístas, ¿cierto? Entonces,
uno de la última característica que vamos a ver en el día de hoy nos habla acerca de cómo nos dice la Escritura que debe ser nuestra experiencia de vida con nosotros mismos, hermanos. Tenga cuidado con estos hermanos que en todo momento hacen énfasis sobre ellos mismos. Tenga cuidado con estos hermanos que lo que hacen es para sobreexaltarse, que lo que hacen es para que lo vean, que lo que hacen es para que lo reconozcan como alguien. Tenga cuidado porque eso es un amor desmedido hacia sí mismo. Y ese mal está en la naturaleza humana y Dios nos la muestra en los fariseos. Todo lo que hacía era porque amaban ser visto de los hombres, ¿cierto? Porque amaban reconocimiento. Entonces nosotros debemos tener cuidado que lo que estamos haciendo no es para colocar un énfasis desmedido en nosotros mismos, para que las personas nos estén viendo a nosotros en todo momento, para que las personas nos estén exaltando a nosotros en todo momento. Tenga cuidado. Si hay alguna bondad en nosotros, debe esperar que alguien más dé testimonio de ella, hermanos. El mandamiento de Dios para nosotros como sus hijos no es que nos estemos haciendo un énfasis desmedido en nosotros mismos, sino que antes nos estemos negando a nosotros mismos. Esa es la característica del comportamiento de un ciudadano del reino de los cielos. Dice Mateo 16, adelante 24. Mateo 16, 24 al 26. Dice. Mateo 16, 24 al 26, dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, el Señor dice que todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo debe asumir dos aspectos, dos realidades. ¿Cuáles? Uno, la senda del sufrimiento, tome su cruz, porque cuando en Israel una persona iba llevando una cruz por medio de la calle, finalmente iba a ser crucificado. Entonces Cristo nos dice: ¿quiere ser mi discípulo? Tome la cruz. ¿Quiere ser mi discípulo? Tome la senda del sufrimiento. Eso es lo que nos habla la cruz. Pero también tome el camino de la renuncia personal, ¿cierto? Cuando nosotros negamos algo, es porque lo estamos desechando, es porque lo estamos rehusando, es porque lo estamos abandonando. Hermanos, el llamamiento de la experiencia del cristiano que hace las Escrituras no es hacer énfasis desmedido sobre sí mismo, sino a negarse a sí mismo, apreciados hermanos, ¿cierto? La Escritura entonces nos dice que a través de la crucifixión Cristo anuló el poder del yo. ¿Para qué? Para que no vivamos ya nosotros más, sino que Cristo sea el que tenga su experiencia en nosotros, ¿cierto? Entonces, hermano, una de las características, la característica final que estamos viendo en el día de hoy, muchísimas más, es una renuncia personal. Nosotros como cristianos no debemos hacer nada que conlleve a una satisfacción del alma. Nosotros como cristianos no debemos hacer las cosas motivados por una exaltación, por un amor a nosotros mismos, por un amor a reconocimiento, por un amor a honra de los hombres, por un amor para que seamos vistos. No, hermanos, la experiencia del cristiano que ha visto la gloriosa persona de Jesucristo es una renuncia personal. Al conocer a Jesucristo y su gloria, cualquier exaltación y honra hacia el hombre pierde su valor, hermanos. Entonces nosotros podemos resumir que las Escrituras exhortan al cristiano a practicar
un estilo de vida que armonice con la confesión del Evangelio de Cristo y con la confesión de cristiano, seguidores de Jesucristo. Entonces vimos estos 4 aspectos. Vimos el primero, el habla del cristiano. El segundo, el relacionamiento de los empleados con sus jefes. El tercero, vimos nosotros la manera como debemos honrar y amar, ¿cierto? Y así lo dice la Escritura, y como cristianos bíblicos debemos introducirnos en esos mandamientos. Y por último, nuestra experiencia cristiana no debe ser un énfasis desmedido en nosotros, hermano. El énfasis que debemos hacer nosotros siempre es a Cristo. Haga énfasis de Cristo, predique a Jesucristo, que en su momento el Señor lo exaltará cuando llegue el debido momento. No lo haga por eso, pero sabemos que Dios mismo también a su debido tiempo exaltará a que Él vea que se humilla, hermano. Entonces, hermano, nuestra ciudadanía, la que tenemos nosotros, es una ciudadanía importante en el país donde vivimos, como era para los filipenses, que eran ciudadanos romanos, ¿cierto? Pero en realidad nosotros somos peregrinos en este mundo, ¿cierto? Como lo dice Pedro, que nosotros que debemos vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermanos. Entonces, la Escritura nos muestra abundante y ricamente las características de cómo debe comportarse un ciudadano del Evangelio y un ciudadano celestial. Un ciudadano que ha sido inscrito en el censo de los cielos. Un ciudadano que se le ha implantado una nueva naturaleza, ¿cierto? Los creyentes son observados por el mundo, apreciado hermano. El mundo no debe ver un mal testimonio en los hijos de Dios. El mundo debe ver las buenas obras de los hijos de Dios, ¿cierto? El mundo no lee libros religiosos, el mundo lee cristianos, hermano. Y nosotros como nueva creación, una nueva naturaleza implantada, debemos orientar nuestra experiencia de vida de acuerdo a las demandas celestiales, de acuerdo a las demandas del Evangelio. Entonces, hermanos, esa es la aplicación final que nosotros debemos hacer de este tema. Debemos considerar nuestra experiencia cristiana para conducirnos de acuerdo a lo que el Evangelio demanda. Él demanda que los hijos de Dios vivan de acuerdo a su naturaleza nueva, su ciudadanía celestial y siendo portadores de la imagen de Dios. Entonces, hermano, que el Señor pueda fructificar esta palabra en nuestros corazones, pueda ser aplicada y empecemos a vivirla. Vamos a agradecerle al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por acercarnos a tu palabra, para considerar aspectos necesarios para nuestro caminar cristiano, Señor. Ayúdanos a dar un testimonio adecuado de vida, Señor. Ayúdanos a honrarte a través de él. En el nombre de Jesús.